¿Acaso existieron criaturas increíbles? ¿Acaso existieron? Conoce las leyendas sobre estas increíbles criaturas. El ser humano es sumamente creativo y para comprender el mundo que le rodea, ha construido historias para explicar su lugar en el mundo. Hoy en día estamos rodeados de tecnología, lo que nos lleva a pensar que historias sobre criaturas asombrosas son mera ficción. Pero hace cientos de años eran sumamente útiles para entender fenómenos naturales, comprender la vida y la creación del universo, entre otras cuestiones. Estas asombrosas criaturas siguen siendo objeto de curiosidad para el ser humano, por lo que existe gente especializada que ha tratado de comprobar la existencia de estos increíbles seres. En esta ocasión te hablaremos de 6 criaturas de las cuales quizás no se tenga evidencia científica de su existencia, pero sí contamos con registros mitológicos que nos llevan a imaginar y pensar en su probable existencia. Después de todo, la mitología es un conocimiento que le daba sustento a la vida de las personas, por lo que entenderla nos puede ayudar a comprender cómo era la vida de nuestros antepasados. A continuación, te presento estas asombrosas historias. El dragón es un ser mitológico que ha aparecido a lo largo del mundo entre diferentes culturas. La palabra dragón significa serpiente y dependiendo de la cultura en cuestión, se asocia con diferentes significados. Podemos rastrear 2 familias mitológicas principales en lo que respecta a los dragones: la tradición europea, cuya mitología proviene de Grecia principalmente, y la tradición de Oriente, donde las mitologías de países asiáticos como China, Japón y Corea, el dragón guarda un significado muy importante. Con respecto a las culturas europeas, el dragón comúnmente es un símbolo de lucha. Existen numerosas historias sobre las batallas entre dragones y dioses, cuya historia suele ser la explicación de un nuevo origen o un cambio considerable dentro del orden universal. Las historias de dragones servían para explicar los orígenes de los seres humanos, debido a que la muerte de un dios implicaba el surgimiento de una época más dura y complicada. Las mitologías hacen referencia a que a los dragones se les ofrecían doncellas para que no acabasen con la vida como era conocida. Esta criatura era vista como un guardián que mantenía el orden del universo y cuidado de un lugar sagrado. Como protectores, los dragones simbolizaban la conexión hasta otro mundo probable. Dentro de las culturas orientales, los dragones eran reverenciados como representantes de las fuerzas más imponentes del universo. Al contrario de la tradición europea, en Oriente estos seres son considerados aún actualmente criaturas benéficas y símbolos de buena fortuna. Si deseas que hablemos más sobre los dragones y sus significados en otras culturas, déjanos un comentario y haremos un video exclusivamente sobre este apasionante tema. El unicornio es una criatura mitológica proveniente de las tradiciones europeas, cuya figura está conformada por partes de diferentes animales, como el cuerpo de un caballo, patas de antílope, pelo de cabra y su característica más representativa, un cuerno en la frente. Durante la Edad Media se consideraba que el cuerno del unicornio estaba dotado de propiedades curativas que funcionaban como antídoto. Otros árboles mitológicos asocian al unicornio al cristianismo relacionado a la encarnación de Cristo, y en otros casos, el unicornio es un símbolo de muerte y pecado. A pesar de que actualmente las propiedades curativas del cuerno del unicornio nos parecen un disparate, durante la Edad Media se escribían recetarios médicos que recomendaban el uso del cuerno del unicornio para tratar enfermedades como la lepra. Las supuestas propiedades curativas del unicornio hacen que ésta sea una de las criaturas mitológicas más buscadas por el ser humano. El fénix también es una de las criaturas fantásticas que provienen de la mitología griega. Consiste en un ave de larga vida que se regenera a partir de las cenizas de su predecesor. Según la mitología griega, la muerte del fénix está envuelta en llamas, aunque este evento solamente es el proceso en el que se descompone y vuelve a nacer de nuevo. Según la mitología, se cree que el fénix vivió 500 años antes de los más grandes escritores de fábulas griegas como Heródoto, asociado a su existencia con Fenicia, una civilización antigua de grandes marinos. El fénix significa la renovación. En algunas culturas simboliza al sol y al tiempo.
También se le relaciona con la resurrección y en el mundo cristiano se refiere a la virginidad celestial, quizá porque el fénix nace sin necesidad de reproducción sexual. Asimismo, esta asombrosa criatura está asociada con la vida eterna y la vida después de la muerte. El fénix es la figura arquetípica que sobrevive en el más allá, ya que renace lleno de gloria, rodeado de un aura de fuerza sobrenatural y una gran resistencia física. El fénix es un símbolo del cuerpo físico, espiritual, del poder del fuego, la purificación y la inmortalidad. En la mitología griega, Cerbero es el perro de Hades, dios del inframundo. Esta criatura suele ser representada como un monstruo de 3 cabezas o, en palabras del escritor Hesíodo, como un perro de 50 cabezas. También conocido como Cancerbero, es el guardián de la puerta del reino de Hades y era quien se aseguraba de que los muertos no pudieran salir y los vivos no pudieran entrar. Este ser mitológico es asociado con las historias del semidios Hércules, a quien le fue encomendada la tarea de capturar a Cancerbero como uno de sus 12 trabajos. Hay versiones en donde Hades mismo le confía su perro a Hércules, mientras que otras tantas hablan sobre una lucha con Hades por su posesión. Versiones alternas hablan de un trato cariñoso de Hércules a esta extraordinaria criatura. Si te gustaría que habláramos en un video sobre las historias fantásticas de los 12 trabajos de Hércules, déjanos un comentario. En la cultura popular, la figura de Cancerbero ha aparecido en diferentes libros, historias, películas, etc. Cerbero aparece en uno de los libros más importantes de la literatura universal, La Divina Comedia de Dante Alighieri. Aparece también en videojuegos como Dante's Inferno, Devil May Cry, Final Fantasy, God of War y en películas como Harry Potter. El kraken es una criatura de origen escandinava a la cual se le identifica como una criatura similar a un pulpo o una medusa de proporciones colosales que emerge de las profundidades para atacar los barcos y devorarse a los marineros. Este mito surge debido a los avistamientos de calamares gigantes de 33 y 45 metros, incluyendo todos sus tentáculos. El kraken quizás sea la criatura fantástica de la cual más registros científicos se tengan, debido en parte a su parecido con los calamares gigantes y su similitud a los pulpos. Se tienen registros de esta criatura en historias noruegas que hablan sobre monstruos marinos, pero también en las clasificaciones de animales de Linneo, hecho científico que es la base de la actual zoología. Historias antiguas describen al kraken como un animal de las proporciones de una isla flotante que podía alcanzar los 2.4 kilómetros de envergadura. También se describe que la imponente fuerza del kraken causaba poderosos remolinos al sumergirse, lo que causaba serio peligro para los marineros. Se describe en estas historias que la fuerza del kraken era tal que podía arrastrar a los barcos más grandes hasta las profundidades del océano. En las historias griegas, los cíclopes eran una raza de gigantes con un solo ojo en la frente. En las historias de Hesíodo, los cíclopes eran grandes constructores, herreros y artesanos. Los cíclopes son criaturas recurrentes dentro de la mitología griega. En la Odisea se cuenta que Odiseo se cruza en su camino con una familia de cíclopes. La multiplicidad de historias sobre los cíclopes hace que se hablen de una primera y una segunda generación. Los primeros se refieren a los artesanos que te mencionamos anteriormente, los cuales, según las historias de Hesíodo, eran fuertes, testarudos y de emociones bruscas. La figura del cíclope representa fuerza y poder. La segunda generación de cíclopes hace referencia a aquella familia descubierta por Odiseo. Se dice que esta tribu está relacionada con otras historias de gigantes en Fenicia, registros que hacen referencia a la existencia de enormes criaturas parecidas a los seres humanos que precedieron nuestra propia existencia. Sin duda, estas impresionantes criaturas nos llevan a imaginarnos asombrosas historias, sobre todo cuando el mundo era tan desconocido que las personas explicaban lo que sucedía con criaturas como estas. Más que pensar que estas son solo historias, debemos de imaginarnos todo lo que representaban, porque varias de estas criaturas siguen presentes en nuestra actualidad como símbolos.
Cuéntanos qué te pareció este video y escríbenos sobre tu criatura favorita para que hagamos un video dedicado exclusivamente a ella. ¿Qué te ha parecido nuestro video de hoy? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. No hay nada malo en ser singular.